venimos haciendo los tucumanos en algunos lugares durante estos días. Esto que le estoy mostrando, señor presidente, es mi pasaporte sanitario. Y empiezo diciendo esto porque para despejar cualquier tipo de dudas sobre desde qué lugar voy a opinar, soy un tucumano que en las fechas que el Estado, de manera regular, en un calendario en el que fuimos todos los tucumanos, decidió vacunarse. Tengo las 2 dosis, estoy tranquilo, me siento afortunado de poder tener las 2 dosis de la vacuna. A mí me tocó Sputnik. Y digo esto, señor presidente, y empiezo de esta manera, porque a veces en los debates se dicen cosas que a mí me llaman un poco la atención. Porque por momento se hacen algunas suertes de interpelaciones para que en un órgano eminentemente político como es un parlamento no hablemos de política, cosa que me llama poderosamente la atención. O después se dice que se ideologizan los debates, y por supuesto que los debates tienen ideología, las leyes tienen ideología. Es verdad que no lo tienen las vacunas. En eso voy a coincidir. Es real que las vacunas no tienen ideología, pero la tiene cada una de las decisiones de nuestra vida, aunque nosotros podamos no saber que la decisión que estamos tomando se encuadra dentro de una línea filosófica, si se quiere. Y acá claramente hay un debate donde lo que han aparecido han sido elementos de unas y otras posiciones filosóficas. En algunos casos con un componente más liberal, en otro caso, si se quiere, con un componente más comunitarista, pero lo cierto es que todas nuestras posiciones tienen un trasfondo que es ideológico, y está muy bien que así sea. Y lo que estamos discutiendo ahora, además, es una política pública. No estamos discutiendo técnica para tejer. Entonces, por favor, no nos convoquen en el Parlamento a no hablar de política, porque si no, no entiendo qué es lo que quieren que discutamos, si esto es una política pública. Entonces, por supuesto que voy a hablar, señor presidente, de la política sin pedirle disculpas a nadie. Me parece una locura que nos convoquemos a despolitizarnos, cuando además cada uno de los tucumanos y tucumanas que nos han votado lo han hecho desde la convicción de que en estas bancas representamos cierto sistema de ideas. Entonces empiezo diciendo esto, aunque parezca una verdad de perogrullo, porque me parece que ayuda para despejar algunas cosas. Nos vamos a poner de acuerdo en algunas, no nos pondremos de acuerdo en otras, pero lo cierto es que estos somos un parlamento, un órgano eminentemente político. Y quiero contar también, señor presidente, porque viene a colación, que desde esta mañana muy temprano, ya esto había empezado en las redes sociales, pero me ha llamado la atención porque evidentemente se ha viralizado mi teléfono. Probablemente le ha pasado a otros legisladores y he empezado a recibir insistentemente mensajes. Como este número es el que yo tengo desde que era dirigente estudiantil en la Facultad de Derecho, ni me sorprende ni me molesta, porque todos los mensajes han sido absolutamente respetuosos y que los tucumanos tengan el número de un servidor público debiera ser lo más normal del mundo. Pero ¿sabe por qué lo cuento, señor presidente? Porque en los mensajes que he recibido masivamente desde la mañana, algunos mensajes me solicitan que vote en contra de este DNU y otros mensajes, por el contrario, me piden que vote a favor del DNU. Y esto que es anecdótico, ¿por qué lo traigo a colación y por qué lo pongo en el centro de un debate parlamentario? Porque el tema que estamos discutiendo no es un tema que sea en absoluto lineal, para nada es lineal. Y jamás se me ocurriría tratar ni de tontos ni de estúpidos a unos u otros de los tucumanos que me han pedido que haga una u otra cosa. Son el pueblo, son ciudadanos, desde nuestras miradas partidarias, nuestros sistemas de creencias, cada partido los llamará de manera distinta, pero en síntesis son las personas para las cuales nosotros trabajamos. Entonces, ni tontos ni estúpidos, porque la descalificación en la argumentación no la comparto, porque no hay debate de ideas, y mucho menos cuando se descalifica a alguien que no está en este recinto. ¿Cómo que el que piensa distinto que yo es un estúpido y el que me plantea algo en lo que yo no estoy de acuerdo es un tonto? Posiciones distintas, punto. Como las vamos a tener seguramente, incluso en el cierre del debate cuando hable el presidente del bloque oficialista. Y tan poco lineal y tan complejo me parece el DNU, que he pedido asesoramiento en distintos ámbitos, por escrito además.
le he pedido a prestigiosos docentes de la Facultad de Derecho que me dieran su opinión, le he pedido a prestigiosos docentes de la Facultad de Filosofía que me dieran su opinión, he pedido a la Comisión de Bioética de la provincia de Tucumán que me diera su opinión, lamentablemente no la he recibido, doy por descontado que habrá sido algún malentendido, no que haya habido falta de voluntad de responder, pero entre quienes sí han respondido, lo que he encontrado han sido argumentos a favor y en contra. Argumentos de algunos juristas que dicen que está bien que se regule esto por decreto y otros que me han dicho que está mal. Y desde la filosofía, quienes han argumentado desde la solidaridad que esto está muy bien y quienes me han dicho, ojo, porque a través de un decreto y con ese contenido es autoritario el instrumento y está mal. Entonces, lo cierto es que hay que buscar algún camino que evidentemente no serán las opiniones externas, que las valoro mucho y por eso las he solicitado, para poder tomar una posición al respecto. Entonces, como también se ha sugerido en el desarrollo del debate que lo central no podía ser la cuestión jurídica, entonces dije, me planteé a mí mismo, bueno, ¿cuál sería, si no, la herramienta para analizar esto? Y me propuse analizarla desde la perspectiva de las políticas públicas y del diseño de la política pública. Y en el diseño de la política pública, una de las cosas que se deben considerar al momento de tomar una decisión gubernamental es qué impacto estoy buscando, qué pretendo que suceda con esta política pública. Y yo, obviamente, no tengo dudas que el impacto buscado con esta política pública es tener mayor cantidad de gente vacunada con todas las dosis necesarias para obtener el pasaporte sanitario. Si miramos los datos duros desde la perspectiva del análisis de impacto, hay que decir que la política ha sido eficiente. En pocos días se ha vacunado muchísimos tucumanos, de los cuales además hay que decir, muchos de ellos solo habían accedido a una primera dosis y no habían recibido la segunda, dato que también quiero analizar y sobre el cual quiero conjeturar. Pero resulta, señor presidente, que en la metodología de diseño de la política pública es insoslayable analizar la factibilidad jurídica. Entonces, aunque se pretenda soslayar, nosotros no podemos mirar al costado, mucho menos en el Parlamento, porque dictamos leyes. ¿Cómo haría para no analizar entonces si una ley es correcta respecto de sus formalidades, su sustancia o no? Por eso esta cuestión que se repite muchas veces en los debates parlamentarios sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad, que pudiera parecer un argumento trillado, es una obligación. Imagínese, presidente, que no fuera este decreto lo que estuviéramos discutiendo y que por el contrario estuviera en debate un proyecto de ley para modificar el Código Penal. Probablemente cualquiera de los legisladores me diría, un momento, usted es un burro. Nosotros no tenemos competencia para reformar el Código Penal. Esto es inconstitucional. Y traigo el ejemplo burdo para que se comprenda la dimensión del debate, porque cuando se dice que el test de constitucionalidad es un problema exclusivo del Poder Judicial, se está en un error conceptual. Los tres órganos del Estado, o poderes, tienen la obligación de analizar la constitucionalidad de las decisiones que se toman. El Poder Judicial tiene la exclusividad de la declaración de inconstitucionalidad, que es otra cosa en nuestro sistema además, pero son cosas distintas. Todos tenemos obligación de evaluar en nuestra condición de funcionarios públicos y sujeto al principio de legalidad que rige el Estado, la constitucionalidad de las normas. Entonces, aparecen ahí dos aspectos con claridad que así han venido manifestándose en el debate, la cuestión de fondo y una cuestión de forma. Respecto de la cuestión de fondo, presidente, yo le decía, miles de tucumanos se pusieron la primera dosis y no la segunda. Algo pasó desde la primera dosis hasta la segunda. Y algunas de las cosas que yo venía conjeturando acá se han dicho, pero las quiero repetir. Porque mire, los tucumanos han visto, en medio de la pandemia, una campaña con actos multitudinarios, besos y abrazos y sin barbijo. Y por supuesto que la política dio la imagen de que acá todo había pasado, o cómo le explicábamos
a la señora que miraba en el noticiero los actos partidarios, que en realidad ella tenía que usar barbijo porque la pandemia no había pasado, pero para algunos elegidos la pandemia se había pasado. El mensaje, por lo menos, era contradictorio. Y créanme que las acciones de los hombres y mujeres de la vida pública impactan en las personas. Pero además después, a fines de septiembre y luego a principios de octubre, nuestro jefe de gabinete nos informó que estábamos entrando en la última etapa de la pandemia. Y la verdad que todos respiramos esperanzados porque dijimos, ya está, qué suerte, ya pasó. Nunca nos imaginábamos que 2 meses después lo que íbamos a estar discutiendo era pasaportes sanitarios. Y me dijeron que estamos en la última etapa. El mensaje era de tranquilidad y de esperanza. Y me pregunto si estos miles de tucumanos que no asistieron a ponerse la segunda dosis no habrán escuchado y habrán creído ese mensaje. Legítimamente, el jefe de gabinete de ministros de la Nación. Y sumado a eso, señor presidente, porque sería un hipócrita si no lo digo, debemos entender que también hay un malestar con la política que lo que genera es desconfianza. Y eso hace difícil que algunas decisiones se puedan llevar adelante. ¿Por qué? Porque las fiestas en Olivos han tenido un costo que lo hemos pagado todos como sociedad. El descrédito que ha generado y el avance de algunos sectores con los que no comparto absolutamente nada, que hablan de la casta de la política y que empujan a toda la sociedad a indignarse con absolutamente todos nosotros, como si la política fuera algo malo, ha tenido que ver con eso. Pero entonces, en ese concierto de acciones contradictorias, se ha generado desconfianza además de malestar. Y entonces ya no es tan fácil instalar algunos discursos en términos de incentivos positivos, que creo que es lo que debemos hacer, porque yo sí creo que debemos vacunarnos. Estoy convencido de que debemos vacunarnos. Y lo quiero decir así con todas las letras para que después no se vaya a tergiversar mi posición o lo que estoy diciendo. Pero entonces decía que una de las cosas tiene que ver con las formas. Y las formas son importantes en el sistema democrático, señor presidente, son muy importantes. Y al inicio del debate no se había mencionado, y por suerte luego se incorporó, que cuando se hablaba de que en la Constitución los derechos no son absolutos, se decía la verdad. Pero se omitía decir que esos derechos que se reglamentan por ley. Así lo dice la Constitución. Entonces, tampoco se ha dicho que en principio, cuando hay un conflicto entre derechos que tienen jerarquía constitucional, lo que se debe buscar es cómo armonizarlos, porque acá con mucha liviandad se ha dicho que bueno, tal derecho pasa por encima de tal derecho, como si estuviéramos jugando a la figurita. No, la hermenéutica nos enseña otra cosa, que se debe buscar cómo armonizarlos. Y yo sí creo que hubiéramos podido tener un instrumento jurídico que armonice mejor los derechos, y esto tiene que ver también con la cuestión de forma. Porque en el inicio de la pandemia, los argentinos, el mundo, toleró medidas que en otro contexto no hubiera tolerado. Por decreto se avanzaba sobre libertades individuales. Se decidió que debíamos quedarnos en casa y nos quedamos, porque entendimos que la situación era excepcional, porque comprendimos la incertidumbre que vivía el mundo y lo toleramos. Ahora me pregunto yo, señor presidente, y lo dice un legislador al que le ha tocado en el periodo anterior participar de sesiones que fueron citadas a la mañana y a la siesta estábamos sesionando, porque era un tema urgente y porque además la Constitución nos manda a estar a disposición de cuando seamos citados. Era indispensable, era la única vía legal. El decreto no la era, porque esta legislatura está en periodo ordinario de sesiones y porque podrían habernos citado de manera extraordinaria y porque para eso los plazos son exiguos. Y en ese contexto, entonces, donde el apuro por la forma no tiene que ver con que la legislatura no podría haberlo hecho, nos genera algunas limitaciones que las ha expresado el legislador Berarducci y que las comparto. Porque esta norma, así como hoy está redactada y donde hoy no tenemos más opción que votar ratificándola o votar en contra, tiene defectos. Muchas de las personas que me han contactado, no solo esta mañana, sino en todos los días previos de que se implementó el pasaporte sanitario, muchas de estas personas me han contado situaciones que están absolutamente alejadas de ser antivacunas. Personas, por ejemplo, a las cuales
sus médicos de cabecera le han dicho no es recomendable para usted vacunarse. Personas que por situaciones excepcionales no han podido todavía aplicarse la segunda dosis. O pensar, por ejemplo, ¿es razonable que a quien no se aplicó todavía ni la primera, con estos plazos a fin de año, lo encerremos sin ninguna vía de salida en la casa? Entonces yo ahí me hago preguntas sobre la razonabilidad. Y entonces en ese contexto la forma cobra sentido, tiene sentido, porque es una norma sin vías de excepción. Y el problema, presidente, es que cuando las normas no prevén vías de excepción, pueden tornarse injustas, porque la sociedad en la que busca regular conductas es heterogénea. Si no están previstas las ventanas de excepción, la norma termina siendo injusta en su implementación y estoy convencido de que no ha sido el afán del Poder Ejecutivo ni el de los legisladores que van a votar a favor. Y en este caso, fíjese, presidente, lo digo humildemente, que hasta el tono de mi intervención es distinto porque estoy convencido de la buena fe de esta iniciativa. Pero creo que hay cosas que se han hecho de manera incorrecta. Porque en síntesis, este argumento de no importa si es inconstitucional porque se puede violar la Constitución para salvar vidas, bueno, pero teníamos todos los otros mecanismos a mano. Y la verdad que el precedente ante un decreto de dudosa constitucionalidad a mí sí me preocupa, porque aunque estoy convencido de la buena fe en este caso concreto, la Argentina ha vivido momentos políticos en los cuales, sobre pretexto de proteger algunos bienes jurídicos o algunos modelos políticos o de estilos de vida, vulneró el Estado de Derecho. Y en ese momento había sectores, además de la sociedad civil, que estaban de acuerdo. Y bajo ese pretexto se vulneraron normas constitucionales y se pisoteó el Estado de Derecho. Y hay que defenderlo siempre porque si no el precedente es peligroso. Se me ocurren 30.000 argumentos por los cuales es peligroso. Entonces, aunque estoy convencido de la buena fe en este contexto particular desde lo jurídico, creo que yo no estoy dispuesto a acompañar el precedente de un decreto de esta naturaleza, regulando y limitando esta naturaleza de derechos cuando la legislatura se encuentra en periodo ordinario de sesiones. Entonces, presidente, y para cerrar, porque quiero que quede absolutamente claro, desde esta banca me pongo a disposición de este poder que integro, del Poder Ejecutivo, para pensar todos los incentivos positivos que tiendan a profundizar la campaña de vacunación en Tucumán. No soy antivacuna, no estoy de acuerdo con una campaña que sostenga lo contrario, insisto, quiero que los tucumanos nos vacunemos, creo que es la salida, pero de verdad considero que en este caso la forma es equivocada y sobre esto entonces va a tener peso y gravitancia mi decisión. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, legislador. Tiene la palabra.